¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 9 de diciembre. Es un gusto que me acompañen en esta noche en primer plano. Saludos. Tenemos mucha información y tenemos en esta noche un invitado especial. Es el consultor externo, Gustavo Miranda Salgado. Muy buenas noches. Buenas Bienvenido noches. al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y hace unos días que el domingo, el lunes, El día de ayer. el día de ayer, eh, Gustavo es consultor y dio una conferencia magistral. Ahí estuvimos en el Hotel Misión. Sí. La verdad que muy bueno para la gente que fue ahí a esta conferencia. Seguramente sabe de qué estoy hablando. Una conferencia del Programa Sectorial de Turismo 2020-2024 Palenque, siglo XXI. Platícanos sobre esta conferencia. Y bueno, un tema, la verdad que muy extenso, lo que se habló ahí en este evento. Bien, pues gracias. Te agradezco esta introducción. Y bueno, la parte importante de esto es generar que el conocimiento de la información nos va a dar una visión de lo que pasa en nuestro entorno, y hablo de Palenque como municipio. Y dentro de estas acciones nosotros somos los que indica un tanto nuestro trabajo como facilitadores y como consultores externos de que los sectores de estas acciones como el turismo, vamos a enfocarnos sobre este punto, pues llegue a ellos, ¿no? Difícilmente ayer me di cuenta, por ejemplo, que el programa sectorial 2020-2024 estaba en el conocimiento del sector. Hablo general, hablo de los restauranteros, los hoteleros, de los artesanos, ¿no? De los transportistas, de los guías de turistas. Eso se llama desinformación, y no es porque ellos estén desinformados, no, sino que las políticas que se están dando en el país son vastas, son muchas, y que estar detrás de esto, pues las personas tienen otras acciones primarias, ¿no? Como el impacto que tiene el COVID-19 dentro de estas acciones. Ese sería un punto. Y la otra, pues que los mercados pues, están realmente un tanto débiles, por no decir escasos. No hay turismo, no hay compradores, no hay comensales, ¿no? Y esto impacta verdaderamente a una comunidad, y más si es una comunidad que reviste sus acciones de turismo. Ok, se habló de temas muy importantes, sobre todo, por ejemplo, de la cuenca del Chacamax. Se habló también del Tren Maya. Se habló de turismo, que es muy importante, ¿no? En esta zona, sobre todo en esta región de Palenque. Sí, bueno, hay un punto que cuando se habla de esto dice, bueno, pues es que tenemos estas debilidades, tenemos un Chacamax que verdaderamente pues es una de las aguas muy contaminadas, porque la población, pues ahí la población, porque todos somos una población, descargamos ahí nuestras aguas residuales. No existen infraestructuras de tratamientos, por ejemplo. Las que existen están ahí un tanto varadas, que tampoco tienen funcionamiento, no nos sirven, digámoslo así, o no funcionan. Y eso crea verdaderamente un impacto ambiental. Es decir, tenemos toda esta riqueza que se llama naturaleza, pero en esa naturaleza vivimos unas personas que tenemos carencias de lo que se refiere a la conservación de nuestro entorno. Nuestra carencia es porque estamos contaminando un manto importante como es el Chacamax. Pero no nos quedemos ahí de que estamos contaminando los océanos también, los mares. ¿Por qué? Porque toda esta agua va a llegar al mar, y al llegar al mar pues estamos ya impactando a los peces, a la vida, a la flora y a lo que se refiere a la flora marina, con todos estos desperdicios que estamos integrando al río Usumacinta. Ahora bien, esto no nos hace pensar más que en lo inmediato, pero yo pensaría, y ayer se lo dije a los presentes en esta conversación, que si nos imaginábamos a Palenque dentro de 20 años
¿de dónde vamos a sacar el agua? No lo tenemos contemplado, quiero decirte, ¿no? Y el agua que pasa por el Nututum, por ejemplo, las cascadas, todas las cascadas con estos atractivos que los señores que vienen a hacer sus promocionales sobre venga a Palenque, pues hay que decirle a los turistas, señores turistas, se van a bañar con aguas residuales. Las cuencas son cuencas aguas arriba, cuencas intermedias y cuencas, las cuencas bajas. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las cascadas? Por hablar de Mixolja. Mixolja tiene aguas residuales, lamentablemente. Roberto Barrios tiene aguas residuales también, y es una belleza esa extensión. Y ya no digamos de las demás áreas que son tanto desconocidas, pues que también tienen esa problemática. Entonces, esto, si no nos damos cuenta en el 2020, que para planear nuestro turismo tenemos que hacer trabajos de saneamiento, de restauración, de conservación y principalmente de planeación, vamos a tener un efecto Tren Maya, y lo vengo diciendo porque yo viví esa experiencia, la escribí, mi profesión que me ha hecho ejercer esta actividad en el país, soy gente de la comunicación, me tocó escribir el boom petrolero, viví el boom petrolero y realmente lo que estoy viendo aquí es una secuencia muy parecida al boom petrolero. La sociedad está desinformada. ¿Qué tenemos que hacer, digo, como sociedad, como ciudadanos? ¿Qué tiene que hacer también el gobierno, digo, para erradicar este problema o controlar este problema? Bueno, aquí la parte que tenemos que ver a los tres órdenes de gobierno. La parte del primer orden de gobierno no existe, o sea, no es el primero el gobernador o el presidente de la República o el señor presidente municipal. Los órdenes de gobierno aparecieron en este país a partir del día 1 de enero del año 2000. Y ya cuando despertamos en el año 2000, el día 1, ya teníamos un cambio de país. El país era vertical, ¿no? Primero era el presidente de la República, abajo estaba el señor gobernador y abajo estaba el señor o señora presidente municipal. ¿Qué pasaba ahí? Pues ¿qué pasaba ahí? Que todo era así, institucional, ¿no? Lo que diga el señor presidente, lo que diga el señor gobernador y lo que diga el señor presidente o presidenta municipal. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos porque no entendemos que el país se convirtió en un país totalmente horizontal. Y el país horizontal obedece que la autonomía del gobierno municipal tiene una sala de cabildo. La parte de lo que se llama la soberanía del Estado tiene una Cámara de Diputados. Y lo que se refiere al gobierno federal tiene al Congreso de la Unión, ¿no? El Congreso de la Unión pues, es el que ve las políticas y crea, el presidente tiene iniciativas también, se estudian y ya se aprueban. Ese es el problema, no estamos entendiendo que a partir del 1 de enero del año 2000, este país es horizontal. Por eso se llaman órdenes de gobierno y no hay intermediarios. No hay un intermediario que vea las funciones que tiene el presidente municipal con el señor gobernador, y el señor gobernador no tiene ningún intermediario entre él y el Ejecutivo Federal. Es decir, estamos, y te vuelvo a repetir, desinformados. Entonces, ¿qué hace una sociedad desinformada? Pues crea acciones. El sentido de ser peyorativo y un poco falto de razón es culpar a una sociedad. No. Yo creo que aquí hay que culpar verdaderamente la parte de todos los elementos que integran la conciencia del país. ¿Y cuáles son esos elementos que hacen la conciencia del país? La familia. La familia, te quiero decir, en la época de Echeverría, era imposible hablar de la familia. La familia estaba bien. La familia era organizada, era el ejemplo a seguir, ¿no?
Pero pues nos dimos cuenta que la familia es la que tiene el problema. La problemática que tenemos en este país está en la familia. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera todavía en algunas partes el 68, este movimiento del 68, llevó a una parte de la población a leer. Y cuando tú ibas en el camión y veías que la gente sacaba su libro y se ponía a leer, ¿no? Y después ya en ese transcurso cerrabas tu libro, pero el libro te acompañaba a donde tú ibas. Eso se acaba. Eso se acaba y se acaba después del año 70, 71, 75 ya nadie leyó y nos convertimos en una sociedad muy movida porque pues vinieron una serie de acciones que no eran muy convenientes, pero la familia dejó de tener libreros, la familia dejó de leer. Somos un país que no lee y es increíble. Mira, ahora que fue la feria de Barcelona, antes de la pandemia, en el 2019, hubo 1.500.000 visitantes. ¿Y sabes en cuántos días? En 10. O sea, ¿cómo una feria de libro va a ubicar a 1,5 millones de lectores? Ahora, ¿cuántos libros se vendieron? Eso es lo importante, ¿verdad? Sí, claro. Se vendieron 555,000 libros. O sea, es decir, 1 millón fue a pasear, pero sí 500,000 compraron libros. Una sociedad cambia por su cultura. No culpes al gobierno, no culpes a los ciudadanos. La familia no está leyendo. Que regularmente tenemos esa cultura, ¿no? De culpar a los gobiernos. Sí, que sí, si sí. esto hace falta es el gobierno, ¿no? Que si la basura, que si la contaminación del río, el gobierno. Pero como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos? Mira, si veo el gobierno, yo quiero poner 50 funcionarios públicos. Y ya estoy siendo un poco mediano en mi aproximación. Pero si sumamos a la población que contaminamos el río, porque yo estando aquí viviendo en Palenque, estoy contaminando el río también. Entonces, esa conciencia me lleve de llevar a instrumentos que me sirvan. Me sirve la Constitución, me sirve la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, me sirve la Constitución del Estado de Chiapas, pero ¿qué hago con esos instrumentos? ¿En dónde me pongo de acuerdo? Y aquí hay algo que es importante decir. Ya culpamos. Tú me preguntaste si yo te dije que la problemática estaba en la familia, que ya no hay. Mira, cuando estoy caminando por las calles de Palenque, me encuentro televisores como de 50 pulgadas, ¿no? Están los niños ahí felices viendo su televisión, pero son niños que van a crecer con una poca actividad de responsabilidad. ¿Por qué? Porque los ves ahí acostados en el suelo, haciéndose lo mismo, un perro sale, un gato también. O sea, te das cuenta de la desorganización que tiene la familia. Y si esto lo lleváramos a poner ejemplos, por ejemplo, hay una parte importante cuando la gente económicamente crece, lo primero que hace es satisfacer sus necesidades últimas. ¿Qué tenemos en una casa? Pues una pantalla de 30 por, no sé cuánto se mida por lo ancho, pero de 30 pulgadas hay. Pero no hay un solo libro. Entonces, si no hay un libro, pero está la televisión nos va a distraer. Y otro elemento también muy importante, que estamos haciendo una sociedad ñoña, gorda. Ese es el otro problema. La obesidad no solamente va obedeciendo que tengamos que vivir en una ciudad. Yo he visto niños con una obesidad en las zonas indígenas que es pavoroso, quiero decirte, ¿no? Entonces, todos estos elementos, ¿quién los regula? ¿Quién los atiende? La conciencia social. ¿Esa dónde está? Pues está en las leyes. ¿En cuáles leyes? En las leyes del siglo XXI. Ahí está todo esto que te digo que resuelve la gran problemática. Interesante, ¿no? Sí, claro. También hablaba sobre los derechos humanos. Ah, mira, que ese tema es muy importante. La Constitución de este país cambió el día 9 de junio del 2011. Este país cambió de nuestras garantías individuales a los derechos humanos.
Y no cambió porque haya estado amaneciendo el Congreso de la Unión de buen humor, no. Hemos firmado tantos acuerdos internacionales que estábamos pues atrasados. Todavía el año del 2018, en el 2019, tuvimos una reforma laboral que teniendo 265 artículos, cambió el 90% de su contenido. Pero cambió por una razón. México tenía guardado en el cajón del olvido al convenio número 98. ¿Y ese qué es? Bueno, pues ese convenio número 98 le daba al trabajador de saber que su sindicato, que sus líderes, pues eran honestos, eran transparentes y que todo acuerdo del sindicato tenía que ser firmado por él. Entonces, si nos dio una época de tener Fideles Velázquez, Las Quinas, esos líderes que eran unos verdaderos delincuentes, se apoderaron de esas propiedades del trabajador. Y fue hasta este trabajo que el Senado de la República, para que un tratado internacional pueda cumplirse, tiene que ser ratificado por el Senado de la República. Entonces, el Senado lo aplica, se hace la reforma y de alguna forma esto nos da como resultado que el trabajador, y esto tampoco lo sabe, tiene que establecerse dentro de la funcionalidad de su sindicato. Su opinión está tomada dentro de lo que son las minutas o los acuerdos y debe de tener su nombre y apellido y firma. Y esto no lo sabe el trabajador. Es lo mismo que tú me estás preguntando. ¿Quién es el culpable? Pues el trabajador. ¿Y quién es el culpable del trabajador? Su sindicato. Los sindicatos están haciendo lo que está pasando con Petróleos Mexicanos, ¿no? Hay varios sindicatos que se están pronunciando, pero realmente contra ese sindicato grandote que es el CTPRB, el sindicato tradicional de Pemex, es tan fuerte que no puede ser debilitado. O sea, Pemex no puede tener dos sindicatos, ¿no? Pero lo que obedece es que hay un grupo de personas que no leen bien esas letras chiquitas y que están equivocándose en muchas acciones. Y una de ellas, ¿cuál es? Que no se puede poner con un monstruo tan grande como es el CTPRM. ¿Y eso qué quiere decir? Sindicato de Trabajadores del Petróleo Mexicano, ¿no? O sea, es decir, no se puede luchar contra un monstruo tan grande, tan nefasto, como es el Sindicato de los Petroleros. Bueno, también hubo mucha participación de los que asistieron, los asistentes a este evento. La verdad que un evento muy bonito, se empapó uno de muchos temas, sobre todo, vuelvo a repetir lo de el Chacamax, el Tren Maya, que por ahí también viene a modificar. Hay un impacto, ¿no? Un impacto sobre este tema también en Palenque. A ver, vamos a ver, sí. El Tren Maya es un programa. El desarrollo turístico es otro, o sea, son dos canastas para no poner los mismos huevos, que se llama economía de Palenque. Por una parte tienes al turismo y por otra parte tienes a Fonatur creando su programa Maya. Esta acción, de lo que corresponde a la Secretaría de Turismo Federal, tiene una serie de leyes que fueron publicadas en 2019. Ayer hablé, por ejemplo, de la Ley de Desarrollo Urbano en materia turística, que es publicada en el 2019. Y la parte que corresponde a lo que es el programa sectorial 2020-2024 es el único programa del sector gobierno federal que tiene decreto presidencial y solamente tiene 4 artículos. En ese artículo 3 dice que la iniciativa de la Secretaría de Turismo debe de ser atendida por las instancias del gobierno federal. Y si entendemos que es un decreto, ¿verdad? El decreto es léase y cúmplase. Que es lo que hablaba de los derechos, ¿no? De los derechos que tenemos como ciudadanos, ¿no? Sí, nuestros derechos como ciudadanos están, te vuelvo a repetir, en el artículo 1 constitucional,
que es que este país, nuestro país, está basado en los derechos humanos. Y la parte del segundo párrafo, que es muy cortito, dice que la instancia importante de la toma de decisiones en este país es de los mexicanos. Y no hemos hecho esa función. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque los derechos humanos están para exigirle a los 3 órdenes de gobierno que cumplan con sus obligaciones. Eso es, no tiene más. Pero seguimos pensando, ¿verdad? Que, bueno, es decir, a ver, esto va a ser un poco duro. Somos un país en el siglo XXI pensando en el siglo XX. Eso es cruel lo que te estoy diciendo, porque si fuéramos un poco más hacia donde tenemos que llegar, pregúntame dónde están las universidades. Lo mismo. Es increíble que cuando estás con un académico, y no voy a decir de qué universidad, no conozca lo que es la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Y cuando le estás diciendo del convenio de Escazú, el famoso acuerdo de Escazú, es muy interesante esto. Hay una mexicana que representa la parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la señora Alicia Bárcena. Alicia Bárcena ha creado una serie de instrumentos que verdaderamente es increíble, así, en sus 6 años que lleva al frente, son 4 años en su modalidad de pertenecer a esta secretaría como ejecutiva, y ella ha hecho verdaderamente un trabajo importante y convenció al secretario de Naciones Unidas a crear el primer documento pro persona, es decir, un documento que no necesita muchas firmas y que es un documento que nos otorga a los ciudadanos de este país y de todo el continente americano, con excepto de Estados Unidos y Canadá, en torno a los derechos ambientales de los ciudadanos. Y en este momento, el día de hoy y mañana, se está en la parte del Caribe, se está haciendo una reunión regional para los acuerdos que siguen para el 2021. Este documento ya lo ratificó el Senado de la República, se llama Justicia Ambiental. Una vez que tengamos ese documento, tenemos que integrar la conferencia que dimos ayer con la declaración que es el día de mañana. Es decir, el mundo que corresponde a América Latina y al Caribe se van a hacer un acuerdo para que los derechos del ciudadano ya se cumplan por parte de los 3 en este país, por los 3 órdenes de gobierno. Tenemos una problemática en nuestro vecino Guatemala, muy grande. No tenemos relaciones diplomáticas con Guatemala. Entonces, todo este proceso que se llama ambiental, la parte de lo que es el río Usumacinta, viene de una región hermosísima donde está el santuario de unas aves, ¿cómo se llaman estos animales? Unas colas hermosas. Quetzal. El quetzal. El quetzal. Ahí tiene su santuario en esa región donde nace el Usumacinta, se llama el Verapaz. Precioso, hermoso. Pero cuando baja a las ciudades, todas las ciudades descargan sobre el Usumacinta. Luego te vas a ir por la parte del Tacaná, que es donde nace el río Grijalva, ¿no? Pues también Guatemala no tiene una sola planta de tratamiento en ninguna parte. Entonces, eso es, y además, ojo, aparte de que no tenemos relaciones con ellos, ellos todavía tienen un gobierno republicano. Nosotros tenemos un gobierno federal, pero ellos tienen un gobierno republicano. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que todas las decisiones las lleva a cabo el presidente de ese país. Y se hacen por enmiendas también, ¿no? O sea, si vamos a hablar de contaminación, una enmienda que salga del presidente, ¿no? Entonces, esa burocracia constitucional que tienen contra esta problemática ambiental que tenemos, pues nos hace estar igual que la parte de Guatemala. No existe una sola planta de tratamiento de las ciudades de Tenosique, la parte, ya si hablamos del
problema del Chacamax, ¿no? Que tampoco tiene Zapata, Tabasco, que tampoco tiene Jonuta, y Balancán menos, ¿no? O sea, tienes una problemática ambiental también, y esa problemática como que obedece, hay muchos estudios, quiero decirte, pero la apatía, Chacamax la inventó la Conagua, no hay ciudadanos. Mira, la ley de aguas nacionales dice, el señor presidente y el gobernador se llaman usuarios urbanos. El señor que está como gerente del organismo Frontera Sur, allá en Tuxtla Gutiérrez, es el secretario técnico de ellos. Y tiene voz, pero no tiene voto. ¿Sí explico por ahí? Y entre el presidente municipal y el gobernador tienen el 35% de las decisiones. ¿Quién tiene el 50% de las decisiones de acuerdo a la ley de aguas nacionales? Los usuarios. La señora doméstica que tiene su contrato a su nombre es usuaria. El señor que tiene su pozo en su rancho, que es agropecuario, es usuario del agua. El señor que vende el agua embotellada, ese señor que se llama usuario industrial, él también es parte de usuarios del agua. Entonces, entre la población abarcan el 50%. La Comisión Nacional del Agua le vino a tomar el pelo a toda la población, porque ahí están varios presidentes que firmaron ese acuerdo, pero está a modo. Es decir, tiene una violación, porque los que toman la decisión, y además imagínate quién está al cargo de esto, el gobierno municipal encabeza el manejo de esto, y eso pues no está en la ley, ¿no? Ok, pues ahí está la plática con el consultor externo Gustavo Miranda Salgado. Gustavo, ¿algo más que se nos haya quedado por ahí? Pues creo que dentro de lo que estamos hablando en la importancia es que el día de ayer, por ejemplo, que vimos el tema el programa sectorial 2020-2024, se integró el sector turismo. Pero esto se debe principalmente a la declaratoria de mañana, porque la parte que también establece el programa 2020-2024 también tiene pueblos indígenas. Perfecto. Eso también es importante decirlo. Y bueno, entre esta fracción de ayer, que fue el objetivo de dar a conocer el programa sectorial, que vuelvo a repetirlo, es el único programa sectorial de este gobierno que tiene decreto presidencial. Y la fortaleza de la sociedad está en ese decreto, y de la sociedad, que también pues es los empresarios, ¿no? Y la parte de mañana, sí nos gustaría informarles a ustedes qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a decir y qué continúa también. Perfecto, pues ahí está la plática con Gustavo Miranda Salgado. Él es consultor externo y también es periodista. Sí, bueno, mi trabajo en este país parte del periodismo, soy fundador del diario 1+1, me toca escribir el Bon Petrolero durante 3 años completos, 1979, 80 y 81, y realmente fue para mí una gran experiencia ver cómo la economía destruye todo, ¿no? El Tabasco que yo conocí en el 79 al Tabasco que estaba yo viendo en el año de 1981, ya no era el mismo, ¿no? Había una transición, pero fue una transición totalmente con un impacto negativo hacia la sociedad, muy negativo. ¿Por qué? Porque la parte de la pobreza, había el gobernador, el maestro Mora, Manuel Mora, decía que cuando fue gobernador, que además es el único sociólogo que ha sido gobernador de un estado en este país, él decía que él no podía ver tantos charcos de miseria en un estado tan lleno de riqueza, y que el primer problema es que ese pueblo no se mide por metros, se mide por litros, y que no había una conciencia del manejo del agua. Esto a mí me llama mucho la atención, porque es cierto, Tabasco no se mide por metros, se mide por litros, y no hay una política que te haga manejar una política social económica en base al agua.
hay un terror por el agua y ahí se queda la sociedad, ¿no? Como la puedes ver con todas las noticias que suceden, ¿no? Hay un terror del agua, pero no hay una cultura del agua. Ese es el otro punto. Y la cultura del agua obedece, y ya se los dijeron todos los organismos que han participado en Tabasco, señores, cámbiense de aquí. Mira, hay una parte muy importante, qué bueno que estamos hablando de eso. Villahermosa, Tabasco, no es para que tengas una idea del impacto que es esto. Villahermosa, Tabasco, la parte más baja tiene 18 metros bajo el nivel del mar. La parte más alta tiene los mismos metros, 18 metros, con la altura que tiene la ciudad, ¿no? Pero tiene 18 metros bajo el nivel del mar. Pero si hay una parte caótica, la ciudad más baja de las tierras bajas del sureste se llama Macuspana. La ciudad de Macuspana está a 27 metros bajo el nivel del mar. Sí, dice son 8 metros, sí, pero son 8 metros son 8 metros, ¿no? Y esa es la problemática que estamos viviendo en las tierras bajas del sureste. No sé si viste el mapa que presenté, que todo es agua, ¿no? Y la única parte que no tiene inundación, pues es esta parte alta donde están las montañas, donde pues está la cultura chol en esa franja, ¿no? Pero de ahí a la ciudad de Villahermosa, que es la de mayor población y en donde hay un auge impresionantemente de inversión, pues es una ciudad que no garantiza que el futuro sea más benevolente. Es decir, la ciudad, los gobernantes ya fueron anunciados, cámbiense de ahí. El sentido es que además luego vino el desarrollismo, los vasos reguladores que tenía el río, el mal llamado Grijalva, que no se llama así, tendría que llamarse de otro nombre, pero se llama el Carrizal, ¿no? Este Carrizal es el que recibe toda esta afluente de Peñitas. Y luego se va a juntar con el río de la Sierra, que está arriba, que corresponde, decir arriba, estoy hablando del que sale de Macuspana, y es el río de la Sierra, y se juntan para hacer la parte de la salida del río Frontera. Entonces, cuando estás viendo eso, pues estás observando que hay una inclemencia principalmente de lo que corresponde al agua, y no hay un solo programa que te diga cómo establecer estas alianzas entre la naturaleza y el hombre. ¿Por qué? Porque los gobernantes, antes de ver la parte de lo que se llama el desarrollo humano, estaban fincados y seguirán fincando, porque eso lo estamos observando en el desarrollo económico, ¿no? Ok, pues gracias Gustavo Miranda, gracias la verdad por esta plática que tuvimos y que nuestro auditorio, la verdad que seguramente que estuvo muy atento a todo lo que hablamos aquí en esta amena charla. Vamos a un corte comercial, pero no se desconecte, enseguida regresamos aquí en Primer Plano. Bien. Muy bien. Pinturas Rivo ofrece productos de fábrica y excelente calidad a un mejor precio. Recubrimientos, decorativos, marítimo, construcción, industrial, automotivos y madera. Comunícate con nosotros a los teléfonos 916-108-3515,
513-59, 916-117-5894. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales, Avenida Velasco Suárez, esquina Aldama, y calle Chiapas, esquina 5 de Mayo, Palenque, Chiapas. Pinturas Rivo, es vida para tu hogar. Bueno, estamos de regreso y siguiendo con más información. Policías detuvieron a Carlos Enrique N. luego de que presuntamente asaltara a una mujer en las inmediaciones del mercado Guadalupe. De acuerdo con el reporte, el detenido despojó a su víctima de un equipo de cómputo. Los gritos de la mujer alertaron a comerciantes y ciudadanos, así como elementos de la policía que se encuentran vigilando ahí en el mercado, quienes lograron la detención de Carlos Enrique. Luego de la detención, el presunto ladrón fue presentado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de robo con violencia y lo que le resulte. Sin embargo, la víctima se negó a interponer formalmente su denuncia, argumentando que es tardío el proceso de recuperación de sus pertenencias y el seguimiento de la denuncia, por lo que en las próximas horas Carlos Enrique podría quedar en libertad al no existir cargo en su contra. Y en más información, en pésimas condiciones se encuentra la recién construida carretera que comunica al ejido La Unión. Las lluvias han causado daño a esta vía de comunicación, impidiendo el libre tránsito de vehículos y de habitantes de esa comunidad y de otros, más que por necesidad, están conectados a esta carretera. La mañana de este miércoles, 2 pesados camiones se quedaron atascados, lo que originó que vehículos pequeños se quedaran varados en la zona. Lo anterior generó molestias en los ciudadanos, quienes a través de las redes sociales expresaron su enojo y sentir, sobre todo porque es una carretera que hace pocos meses fue construida. Sin embargo, el gusto de tener una buena carretera duró muy poco, ya que esa vía de comunicación está completamente destruida. Y bueno, quiero, antes de seguir con las noticias, vamos a felicitar a Francisco Manuel Lara Pérez, quien hoy está de manteles largos, de parte de su familia Lara Torres. Les manda una felicitación, muchas felicidades, enhorabuena a Francisco Manuel Lara Pérez, quien hoy está de manteles largos. Y vámonos con más información. Envían Tuzlecos víveres para afectados por las inundaciones en el municipio de Catazajá. A través de la iniciativa Juntos Somos Catazajá, ciudadanos de la capital chiapaneca hicieron llegar a través de Cristian Pérez Damas alimento, agua y ropa para las personas necesitadas de las comunidades del municipio de Playas. Pérez Damas señaló que junto a familiares, amigos y vecinos crearon esta iniciativa, colocando un centro de acopio en el centro de la capital, recolectando al menos 1 tonelada de ayuda. La ayuda fue entregada en coordinación con el sistema del DIF municipal de Catazajá. Señaló que a través de esta iniciativa seguirá trabajando y gestionando más apoyo para las familias afectadas. En más noticias, la Secretaría de Salud del Estado informó que el indicador de mortalidad por COVID-19, el número de decesos se mantiene en 570, ya que desde hace 10 días no se reportan defunciones por esta enfermedad. En cuanto al comportamiento diario del virus, la dependencia estatal da a conocer que en las últimas horas se registraron 11 casos positivos, por lo que el saldo actual de la pandemia es de 7,129 contagios. Los casos nuevos se registran en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez 7, Chiapa de Corzo 2 y Berriozábal y Villaflores, 1 caso cada municipio. Se trata de 7 mujeres y 4 hombres de 15 a 64 años de edad, de los cuales la mayoría presenta datos de comorbilidad al tener antecedentes de tabaquismo, cardiopatía, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular e hipotiroidismo. En más información, tenga usted cuidado, y mucho cuidado, por la temporada comienzan los atracos de los famosos paqueros. Este miércoles en la capital del estado una mujer fue engañada y le robaron la cantidad de 20,000 pesos. Los sujetos se acercaron y la ingenua mujer
y le pidieron a esta que les ayudara a cambiar un cheque. Pero para eso ella tendría que dejar en garantía los 20,000 pesos que traía. No sé cómo sabían o cómo supieron de que traía esta mujer esa fuerte cantidad, pero los delincuentes sabían que la mujer traía ese dinero. Además, a la mujer le ofrecieron una jugosa ganancia por lo que aceptó, pero al tratar de cambiar el cheque, se percataron que este era falso. Cuando salió a buscar a las personas que le habían dado el cheque, estos ya habían desaparecido del lugar. Los hechos se registraron en las inmediaciones de una tienda Coppel ubicado en la 9ª Sur y 15 Oriente en la capital del estado. Hay que tener mucho cuidado, la verdad que en esta temporada decembrina mucha gente llega, inclusive aquí en Palenque también se ha dado casos de paqueros, Así que tome todas sus precauciones. Si usted va a retirar, si usted va a depositar, si alguien le llega y le dice, oiga, no puedo cambiar este cheque, ayúdame, apóyame, te voy a dar, no sé, una cierta cantidad porque me ayudes a cambiar este cheque o a cambiar estos billetes que supuestamente le mandó a algún familiar de Estados Unidos. Cuidado, mucho cuidado porque usted puede ser estafado o robado. Y también hay otra manera, otro modus operandi. Se te acercan varios, te empujan y ahí te quitan algo. Así que mucho cuidado, hay que tomar muchas precauciones en esta temporada porque empiezan a salir esos tipos de personajes. Mucho cuidado, amigos que andan en las calles y van a retirar o a depositar con estas personas. En otras noticias, autoridades investigan la muerte de un joven que ocurrió en el interior de la cárcel preventiva del municipio de Chiapa de Corzo. De acuerdo con el reporte, el joven había ingresado a la cárcel a petición de su mamá por escandaloso. Se trata de Damián Chandomí, quien tenía 22 años. Había sido recluido por faltas administrativas, presuntamente bajo los influjos del alcohol. Se presume el joven se deprimió después de que su mamá pidiera que fuera encerrado. Más tarde fue localizado colgado en su celda con unas prendas que presuntamente amarró a una ventana. El caso ya es investigado por las autoridades. Y siguiendo con más información, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una vergüenza que el salario mínimo en México sea el más bajo en América Latina. Durante la mañanera de este miércoles, López Obrador señaló que el salario mínimo en el país se deterioró en el periodo neoliberal, por lo que es justo y necesario que se aumente lo más posible. Apuntó que el aumento del salario mínimo es una prioridad y que hay un acuerdo con los empresarios para determinar la cantidad, pero eso en su momento se dará a conocer. Resaltó que se tiene que seguir recuperando el poder de compra y el poder adquisitivo del salario. Destacó que los aumentos al salario mínimo de los 2 últimos años han sido históricos y han alcanzado hasta el 30% en términos reales. Pese a ello, se sigue estando abajo con relación a otros países. Y siguiendo con más noticias, en la Ciudad de México se aplicarán multas de hasta 8,688 pesos a personas que realicen fiestas decembrina o posadas en unidades habitacionales. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las administraciones y comités de vigilancia de las unidades habitacionales y condominios deberán permitir el acceso a las autoridades correspondientes para conminar a dejar de realizar las actividades que incumplan con las medidas sanitarias, siempre que así lo soliciten y los vecinos también. De tal forma que de omitirse la disposición se sancionará con lo establecido en la Ley de Propiedad de Condominio de Inmuebles, la cual menciona en el artículo 87 que por faltas que afecten la tranquilidad o la comunidad de la vida condominal, se aplicará una multa equivalente de 10 a 100 veces la unidad de medida y actualización, lo que equivale de 868 pesos a 8,688 pesos.
Mediante un comunicado, la Procuraduría Social de la Ciudad de México informó que con el propósito de impedir que se registre cualquier posibilidad de contagios en las unidades habitacionales, la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Agencia de Protección Sanitaria y el C5, están elaborando un protocolo orientado a inhibir la celebración de fiestas. En más información, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para incluir en las relaciones laborales el teletrabajo, como la prestación de un servicio remunerado y subordinado en un lugar distinto al centro laboral, mediante el uso de tecnologías de la información, entre otros beneficios. Incluye el derecho de los empleados a la conexión para que su jornada se limite a la contratada con el patrón. La reforma precisa que el teletrabajo será voluntario y las condiciones laborales estarán regidas en un contrato específico. Con la reforma no se desaparecen los derechos a la libre afiliación sindical, a vacaciones ni licencias por maternidad o paternidad. Con el propósito de garantizar el derecho a la intimidad de los trabajadores bajo la modalidad a distancia, se prevé que solo se podrán usar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria y se prohíbe su geolocalización. Se precisa en el dictamen aprobado por 440 votos a favor. En junio pasado, la Cámara de Senadores aprobó la reforma y envió a la Cámara de Diputados, que la recibió en septiembre, y a pesar de que el eje de la iniciativa es reglamentar el trabajo a distancia en el contexto de la pandemia por coronavirus, los diputados la aprobaron hasta ayer y con cambios, por lo que fue devuelta a los senadores. Entre otros beneficios delineados por los legisladores están la reducción del estrés y gastos de los trabajadores al tener que trasladarse hasta su centro laboral, y para las empresas reducción del monto de sus pagos por servicio como electricidad, agua e insumo. En más noticias, ayer le dimos a conocer que México comenzará en la tercera semana de diciembre con la primera etapa de vacunación dirigida a profesionales de la salud, con la aplicación de vacunas de Pfizer. Sin embargo, el responsable del Servicio de Sanidad Pública británico advirtió que las personas con un historial de reacciones alérgicas significativas no deberían recibir de momento la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer. La advertencia se produjo después de que 2 trabajadores del Servicio Nacional de Salud británico, que estuvieron entre los primeros en recibir la vacuna el martes, sufrieran reacciones alérgicas y necesitarán tratamiento. El director del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, Stephen Powis, explicó que ambas personas que tenían un historial de alergias se estaban recuperando correctamente. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, organismos independientes británico, que la semana pasada se convirtió en el primero del mundo en autorizar esta vacuna, ha aconsejado ahora que las personas con un historial significativo de reacciones alérgicas no la reciban como precaución. Y bueno, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarme. Les deseo una excelente noche. No se les olvide, nos vemos mañana aquí en Primer Plano.